no darle el salvataje y hacer que Petroperú quiebre, va a tener una repercusión enorme. Ingeniero Herrera, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su postura en relación a este tema? Mire, el tema fundamental para mí es el abastecimiento de combustibles en el país. Ya, la existencia de Petroperú, desde sus inicios, tuvo como razón de ser asegurar el abastecimiento de combustible al país. Hoy día el abastecimiento de combustible del país está dividido entre varias empresas. Repsol, que importa crudo, usa la refinería de La Pampilla y la transforma en derivados. Petroperú, que hace lo mismo con Talara. Y también hay empresas que directamente importan los derivados, no refinan, sino importan gasolinas, diésel, etcétera. Entre los tres cubren todo el territorio, pero la tarea de Petroperú es cubrir principalmente las zonas donde no llegan ventajosamente las empresas privadas, es decir, en la sierra y en la selva, los lugares más difíciles, donde Petroperú ofrece precios razonables, precios compatibles. Entonces, una falla en Petroperú significa un riesgo de desabastecimiento de combustibles en esas regiones, con todas sus consecuencias. Entonces, para mí ese es el tema central, ese es el tema que hay que cuidar. Uh-huh. El segundo tema es, uno no puede tener una empresa petrolera que marche como está marchando Petroperú. Estaba revisando recientemente las cifras de la refinería. Las cifras últimas que he visto son $6.500 millones, 5 veces lo que fue el presupuesto inicial de la refinería. Una administración que yo creo que está sobrecargada de personal. No ese es el costo más importante, pero da una idea del mal manejo administrativo. Y una empresa que ha sido utilizada por todos los gobiernos de turno para poner a sus partidarios para que reciban sueldo, o a sus amigos o a sus favorecidos para que reciban sueldo. Entonces, es una estructura que está muy cargada. Petroperú necesita una revisión hace bastante tiempo, y eso no se ha efectuado. Uh-huh. Con un problema grande como la refinería, yo creo que el país tiene la necesidad de saber qué pasó. ¿Por qué una obra puede quintuplicar su precio? Exitosa. ¿No? Y para ver dónde tiene que poner los parches y qué cambios tiene que hacer. Eso no se ha hecho en ningún momento. Y por otro lado, hay también algunos factores que sería necesario revisar. Tienen que ver con estos fondos de compensación de los precios de los combustibles, que entiendo no siempre son suficientes y terminan siendo absorbidos también por las empresas. Lo que se necesita es no solamente que Petroperú diga que requiere tal cantidad de dinero, ¿no? Porque si no, va a haber desabastecimiento de combustibles. Esto último es cierto. El tema es ¿por qué? ¿Dónde están las cuentas? ¿A qué se debe el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? Yo tengo la sospecha incluso, que en este periodo que corre alrededor del año 2021, habría que preguntarse si ha ocurrido antes de julio del 2021 o recién a partir de julio del año 2021 con el cambio de gobierno. Entonces yo tengo la sospecha que durante ese periodo la cosa ha estado manejada de forma tal que Petroperú perdía dinero en sus operaciones. Y eso es lo que le ha ido generando este forado del cual no puede salir, ¿no? Entonces, nunca se ha hecho un examen serio de Petroperú. Ahora, la discusión gira en torno a desaparecer a Petroperú, ¿no? O sea, si se le da el salvataje, Petroperú sigue sobreviviendo en las circunstancias en las que está sobreviviendo, generando las pérdidas que está generando, o no le doy el salvataje, ¿qué pasa con Petroperú? O sea, yo creo que, como le digo, la consecuencia de no darle el salvataje y hacer que Petroperú quiebre va a tener una repercusión enorme. Ok, pero digamos ese sería el resultado. No te doy el salvataje, Petroperú quiebra. Quiebra, pero el resultado real es el problema de abastecimiento de combustibles
en la sierra y en la selva, al interior del país, en las zonas más socialmente más sensibles. Ahora, pero si Petroperú Entonces, quiebra, ¿qué se hace? Digamos, si esa posibilidad ocurre, ¿se puede vender Petroperú, o sea, concesionar Petroperú? ¿Qué pasaría con la refinería de Talara? claro, lo primero que habría que intentar hacer es concesionar a Petroperú, Ujú. pero esto no es algo tan inmediato. O sea, no se puede hacer de la noche a la mañana. Ok. Requiere un proceso, ¿no? Y en ese proceso requiere examinar los problemas para ver cuál es la solución, o sea, cuál es el fondo. O sea, la única razón por la cual Petroperú puede estar perdiendo es que sus gastos sean mayores que sus ingresos. Ujú. Ahora, ¿Ya? desde Y Petroperú y desde quienes defienden Petroperú, el asunto es bastante, digamos, la explicación es, no nos permiten estar en todos de manera transversal en el negocio, o sea, producimos, refinamos, pero no vendemos, por ejemplo. no, mire, por años de años, Petroperú ha sido una empresa rentable. Ujú. Ha sido una de las empresas que más ha contribuido al fisco, ¿no? Y por años de años, Petroperú se ha podido manejar razonablemente bien. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el momento en que viene el punto de quiebre? O sea, para mí fue un error sustancial, realmente sustancial, parar la refinería para construir la nueva refinería, porque la refinería le representaba a Petroperú por lo menos el obtener la utilidad, que es la diferencia entre lo que cuesta una gasolina y lo que cuesta el petróleo, Pero si esa es la ¿no? razón, digamos, hay que darle solo un poco de tiempo a Petroperú, porque ya con la nueva refinería un poco más de tiempo y se estabilizarían sus ingresos Pero, y su balance sería mejor, ¿no? pero mire, eso para poder aceptar eso, uno tiene que mirar cifras y tiene que transparentar las cifras. Ujú. Entonces hay que saber cuáles son las obligaciones exactamente que tiene Petroperú. Yo nunca he escuchado que se trate el tema. Todo lo que he escuchado es que Petroperú requiere más dinero, que Petroperú requiere más dinero, que Petroperú requiere más dinero y que si no se le da, ¿Y en qué escenario debería tenemos el hacerse, problema en qué como escenario debe hacerse esa discusión? ¿Congreso, o sea, Contraloría? ¿Dónde deberíamos tener esa transparencia para que nos quede claro la viabilidad o no de la yo, empresa petrolera? o sea, yo creo que el tema es un tema político, es la conducción misma del sector, entonces le corresponde a Energía y Minas. Ujú. Y esto que le digo no me es agradable decírselo, pero se lo tengo que decir por una razón de honestidad. Entonces uno se tiene que preguntar si Energía y Minas tiene o no la capacidad de conducir Petroperú y de conducir el sector en general, ¿no? Bueno, pero hoy está en Energía y Minas alguien que ha salido de Petroperú, ¿no? O sea, quien mejor información debería tener de Petroperú es justo el ministro de Energía y Claro, Minas, ahora mismo. claro, por eso le digo, ¿cuánto tiempo llevamos con el problema? ¿No es cierto? Estos problemas no estaban antes de la administración Castillo. Ujú. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esos problemas estaban ocultos, estaban escondidos y recién han aflorado con la administración Castillo, o que la desastrosa administración Castillo es la que ha terminado por arruinar la Ok, situación. entonces Estas cosas, su punto de vista cifras, sería sí dar el salvataje, transparentar las cuentas y las cifras, discutir el tema de viabilidad y en ese proceso decidir si se concesiona o no Petroperú. Es lo que leo de lo que claro, nos está diciendo. exactamente. Ahora mire, el tema de viabilidad, ¿con qué tiene muchísimo que ver? Tiene mucho que ver con la refinería y es importante tener clara la opinión respecto a la refinería, ¿ya? ¿Qué significa la refinería? ¿Qué significa en general una refinería? Significa un proceso de valor agregado. Ujú. Significa un país que en lugar de comprar el producto y comprarle el trabajo al extranjero, ¿no? Comprar la materia prima y transformar la materia prima. Entonces, esa transformación de materia prima le representa al país trabajo, inversión, tecnología. Y eso es bueno, Ujú. es favorable al país, pero deja de ser favorable en el momento que el costo pasa a ser exorbitante, porque ese es un proceso rentable, muy rentable, capaz de sostener muchas inconveniencias que se han presentado en el camino, pero no puede serlo tanto en tal medida
cuando se paga pues muchísimas veces más lo que estuvo presupuestado. Correcto. Entonces, Claro. el fondo del tema, el fondo del tema está ahí. Entonces, el fondo del tema no es la refinería, no es la necesidad de la refinería es útil, es necesaria para el país. Lo que no se puede es pagar lo que se ha pagado. Claro. Entonces, lo que uno tiene que preguntar es, ¿por qué pasó eso? Mire la forma en que nos han mentido, ¿no? Y yo creo que la mentira ha tocado a los propios directivos de Petroperú. Es decir, no que ellos hayan mentido, sino que la información que ellos han recibido de la empresa era falsa. Yo recuerdo el año 21, en algún momento 21, 22, ¿ya? En que hubo la necesidad de cambios de directorio. En Petroperú se puso un nuevo directorio y nos dijeron que el año 22, en octubre, esto pasó más o menos en abril, mayo, por ahí, que en octubre la refinería iba a estar inaugurada, ¿no? Y que se necesitaba, y nos dieron unas cifras, ¿no? Sí. De $1.000 millones que iban a ser revueltos por la empresa, etcétera, etcétera. Y nada de eso ha ocurrido. Los $1.000 millones después tuvieron que ser capitalizados, es decir, ya no los pagaba la empresa, absorbidos como aporte del Estado. Y así, ¿no? ¿Y la refinería cuándo se ha inaugurado recién? Ahora. Este año. Claro. ¿No? Entonces nos pasado. hemos pasado 2 años más gastando en la refinería. Sí. Y ¿Sabes siempre que estamos se habla... pagando, etcétera? Sí, claro, y siempre que se habla de la refinería y siempre que se habla de Petroperú hay esa misma sensación de la que usted nos está hablando. No nos quedan claras las cosas. Y también, mire, se lo debo decir, como le digo por honestidad, también hay un terrible conflicto de intereses porque quien conduce el sector era quien gerenciaba la refinería. Entonces, todo lo que puede haber oculto en el tema de la refinería y el saber el porqué de las cosas y dónde poner los parches, está pues totalmente cerrado, ¿no? Correcto, ciertamente. Opinión, por supuesto, autorizada de Carlos Herrera Descalzi. Me parece interesante porque no está entre la eterna polarización en Petroperú, o en el Perú, perdón. Desaparecer Petroperú, no que se mantenga la empresa estatal. Espérate un ratito, porque no es que per se una empresa pública sea mala, ni per se que una empresa privada sea eficiente. Si no, no tendríamos las ineficiencias de cuánta empresa privada que hay en este país. Vamos evaluando. Y ahí creo que está la clave del asunto. La falta de transparencia en las cifras y en los datos de la Administración de Petróleos del Perú. Primera cosa que hay que hacer como tarea, según lo que nos dice el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.